dentro de la narración y habíamos entrado del 1 al 10 del capítulo 3. En esta narrativa habíamos hablado de 7 elementos. Estos elementos, ¿cierto?, debiesen estar, de los que se grafican aquí, debiesen estar siempre en el corazón del pastor o en la ejecución del ministerio pastoral, o también para aquellos que lideran en la iglesia. Pero también, vuelvo a decirlo, es para todos. Todos debiésemos tener un aspecto de esto, porque uno dice, bueno, específicamente en lo particular aquí, de acuerdo al texto, es el corazón del pastor, en este caso Pablo, ¿ya?, que él está liderando y él está preocupado por la iglesia de Tesalónica, o por lo que ellos estaban viviendo, ya que era una iglesia emergente, era una iglesia nueva, una iglesia que por las razones de la persecución que tuvo Pablo, él tuvo que salir y quedaron ellos no a la deriva, sino que quedaron por un tiempo con cero comunicación. Entonces él estaba ahí expectante de lo que pasaba con ellos. No es, y yo siempre lo vuelvo a repetir, él no tenía una comunicación como la de ahora, no era levantar un teléfono, tomar un teléfono, enviar una carta como se podría haber mandado, tampoco, todo era más dificultoso en cuanto a las comunicaciones. Entonces quedaron literalmente ya con cero comunicación, no tenían noticias de ellos. Entonces esa preocupación estaba en el corazón de él. Entonces vimos ciertos aspectos, como el uno, el afecto del pastor por los suyos, el sacrificio del pastor por los suyos. Cuando hablábamos del afecto, ¿cierto?, el querer, y por eso en ese deseo de estar con ellos, manda a Timoteo. Después hubo un sacrificio, acuérdense que también fue doble, deshacerse también de su fiel colaborador Timoteo. Ya la compasión de él por su pueblo, por lo suyo, la protección del pastor hacia lo suyo. Él tenía ese sentido, quería que estuviesen cubiertos porque acechaba Satanás y los judaizantes y todo eso. Entonces también es un temor de la doctrina. El deleite del pastor por lo suyo, también lo vimos. ¿Ya? El pastor se alegra por el crecimiento espiritual. Y ahora el 6 y 7 habla de la gratitud del pastor por los suyos, y el 7 de la intercesión de Pablo también por los suyos, o el pastor. Estos dos los vamos a ver porque son un poco más cortos, ya, y no por más corto sea menos importante. Entonces la que nos toca ahora, la gratitud del pastor por los suyos, versículo 9 del capítulo 3 de Primera Tesalonicense. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Yo en lo particular, cuando uno empieza a estudiar más a profundidad, por esto de la traducción, pasamos por alto el verdadero significado o el significado más profundo que tienen ciertos pasajes. Ya no es que sea tampoco muy difícil, pero hay a veces un significado más profundo. Entonces en esto pregunta, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? El pastor fiel al Señor debe reconocer siempre que toda la gratitud por el progreso espiritual es para Dios. No solo decirlo, sino hacerlo y creerlo. Pablo en esto da gracias, ya. ¿Y por qué da gracias? Da gracias a Dios por el crecimiento espiritual, obviamente de acuerdo al informe que le había dado Timoteo a Pablo. ¿Entiendes? A veces hasta yo me pierdo en este sentido de la narrativa, aunque está una carta, ¿cierto?, hacia ellos, pero aquí Pablo se lo está devolviendo porque ya Timoteo ya había vuelto con la buena noticia, y Pablo estaba contento, en este caso particular, por el crecimiento y la madurez espiritual de ellos, a pesar del corto tiempo en el cual él había estado con ellos. Y eso denota a simple vista de que si Pablo, Timoteo y Silas, digamos, no estuvieron ahí como un cuerpo pastoral, por decirlo así,
reforzando la fe de los pequeños, o de los recién nacidos en la fe. Todo lo otro, ¿quién lo hizo? Dios, el Espíritu Santo. Obviamente no es lo ideal, porque lo ideal es que el pastor o los ancianos de la iglesia, los que lideran la iglesia, mantengan este grupo discipulando, enseñando, ya atendiendo todas las necesidades constantemente, pero aquí no se dio así. Quedaron, por decir así, en cierto modo a la deriva. Se debe entender también, o se deduce, que quedaron líderes también en este caso, manteniendo a la iglesia. No se menciona cuáles, pero lo que vemos nosotros es que ellos no sucumbieron. O sea, la iglesia siguió creciendo, siguió madurando. ¿Y quién da ese crecimiento? El Señor. Pero obviamente o humanamente Pablo estaba preocupado de eso. Pero cuando ve el informe de que ellos seguían fervientes a pesar de la persecución, a pesar de la pobreza, a pesar de todas las vicisitudes y todos los problemas, él está contentísimo y trata de expresar toda la gratitud a Dios por esto. Por eso, hermanos, esto me confronta o debiese confrontar a alguien que es pastor. ¿En qué sentido? De que uno se alegra ya por el crecimiento espiritual. Y Pablo obviamente lo refleja. El apóstol Pablo reconoció que su gratitud por los de Tesalónica debía ir sobre todo a Dios, pero curiosamente no encontró las palabras adecuadas para expresar la plenitud de su corazón. Cuando queda claro que hizo una pregunta retórica, o se preguntó retóricamente, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Hay una pregunta retórica. Dice, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? O sea, ¿qué más gratitud podría expresarle a Dios? No hay algo más. ¿Se entiende? O sea, nosotros cuando estamos muy agradecidos por una acción de algo, de alguien, ¿cierto? Tratamos de demostrarlo a veces con una acción, con palabras. Aquí en este caso Pablo quedó corto ya. ¿Qué más iba a decirle a Dios? Estaba tan agradecido, por eso se pregunta, es como cuando uno dice, ¿qué más voy a hacer por usted si ya lo he hecho todo? En realidad todo, ya no hay. Entonces, a Dios, Él se dirige y dice, ¿qué más gracias Dios por todo lo bueno? No sé si usted un día se ha encontrado dándole gracias a Dios a ese nivel. Cuando usted se encuentra y piensa, reflexiona de lo mal de lo que usted era, de lo malo o mala que era usted antes de conocer a Cristo, de lo mentirosa, de todo esto, de todo lo que hacíamos ya malamente, y después decir, gracias te doy Dios por toda tu bondad. Ya, ¿qué más voy a hacer? Porque no podemos hacer un acto más allá para agradecerle. Porque si quisiéramos dar todo en las posiciones y todo eso, uno piensa, bueno, pero y más de todo eso, ¿qué más nos queda? Entonces, en esa condición, esa pregunta o esa acción de gracia retórica, porque ¿qué más podía dar? Estaba contentísimo Pablo, pero ya no podía más. Porque alguien cuando dice, no, Señor, yo estoy tan agradecido porque sanaste o que me hiciste un favor o por la bondad de esto o lo otro, y uno dice, voy a dar mi vida. Pero entiéndase que mi vida no es mi vida, es la vida del Señor. Que Él tiene, o yo tengo la vida en Él. Entonces, en otra versión de lo mismo dice la NTV, el mismo versículo, el versículo 9 dice, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? ¿Se entiende en esta otra versión? Queda un poco más claro, como dice, ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? Y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él. O sea, ¿cómo? ¿Qué más? No había más. Pero estaba desbordado
en este caso Pablo. O sea, el corazón del pastor que vemos aquí, Pablo, ya estaba desbordante de alegría. Por decirlo en palabras más simples, Pablo estaba en deuda con Dios por todo el gozo que le había proporcionado o producido el informe Timoteo, y se dio cuenta de que no tenía modo de expresar su agradecimiento adecuadamente. ¿Y cómo sabemos esto? Por el uso de una palabrita que está aquí. Cuando dice, porque la palabra se usa aquí por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar? Y ahí la palabra dar a Dios, por vosotros, pero dar, ¿ya? En el original esa palabra es antadopudonai. Es difícil, pero ¿por qué la pronuncio? Porque en el original esa palabra tiene la siguiente connotación, que expresa la imposibilidad de volver a pagar al Señor por la obra divina que hizo o que le hizo usarle delante de Dios. O sea, era una imposibilidad. Eso es lo que está detrás de esa palabra. O sea, no hay otra cosa más, es imposible más. La obra completa de la gracia de Dios en sus vidas había hecho a Pablo agradecido más allá de lo expresable. Hermanos, cuando en ciertos aspectos nosotros nos encontramos con Dios, que nosotros, y debemos ver nuestra fineza, nuestras debilidades, que hay momentos que nuestra gratitud, nuestra expresión se limita y no hay nada más. Pablo lo entendió, no hay nada más, ya, ¿qué más iba a hacer? Y eso a la vez lo mantuvo contento y alegre, no causa tristeza. Hay que entender cómo es Dios. Es como cuando alguien dice, pero yo a veces no entiendo los pensamientos de Dios. Y algunos, o en algún momento uno se puede poner triste, no sé lo que quiere Dios con mi vida. Pero como no, yo llegué a ese límite de incomprensión, que no sé lo que va a pasar o no sé lo que está haciendo, no me debe causar tristeza, me debe causar alegría. ¿Por qué? Porque reconozco que Él es mucho y mucho más grande que yo y yo no lo soy. Soy muy pequeño, muy nada delante de un Dios tan grande como Él. ¿Y eso qué significa? Que como Él es superior, grande, ya lleno de una sabiduría incomprensible para mí, me debiese y nos debiésemos sentir que favorecido de que ese Dios se fijó en mí, en usted. No sé si usted alguna vez ha pensado eso. Cuando yo digo somos el bicho más insignificante de la tierra, como dice un profeta, como un gusano. Yo creo que menos que un gusano. Y que Dios, Él que hizo el cielo, la tierra, todo lo maravilloso que podemos observar, las montañas, todo eso, se haya fijado en póngale una hormiga, no sé con qué se quiere identificar, en un bichito chico, sí. Que para nosotros la vista, no sé si usted ve allá, hay una hormiga en la esquina no la vemos, y puede que esté ahí, pero Dios la ve, y así somos. Entonces, en eso nos confronta y dice, ¿cómo, bendito Dios, te fuiste a fijar en mí? ¿Cómo estás preocupado de mí? Porque Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Porque cuando hay un mal en nosotros, supuestamente es porque Dios quiere hacerle un bien. Cuando nos pasan cosas malas, Dios está preocupado de nosotros, está trabajando en nosotros, porque en ese momento clamamos a Él, nos refugiamos en Él. Y la fe que era un poco diluida se hace un poco más fuerte, etcétera. Entonces todo eso, Pablo aquí lo ve que está en su
alegría en querer expresarle más ya no tenía. Él humanamente llegó a un límite, no había más que expresar, pero estaba contento, estaba alegre, estaba gozoso. Yo puse una nota aquí al margen, dice: uno como pastor se siente similar a Pablo cuando ve que los hermanos pasan pruebas tan difíciles, momentos tan dolorosos, y aún así perseveran. Y eso da alegría porque simplemente es Dios quien hace que todo esto suceda, y uno se encuentra en que simplemente no ha hecho nada. Hermanos, convengamos lo siguiente: cuando alguien prospera económicamente en la iglesia, cuando alguien madura en la iglesia, cuando alguien da pasos y sigue adelante, eso produce alegría. Ya. Pero hay otra combinación cuando los hermanos en la iglesia, cuando ustedes pasan cosas difíciles, penosas extremas, ¿ya? Con enfermedades extremas, con malas noticias extremas, cuando a ustedes les va, pero como de mal en peor, cuando nada les sale bien, y no por un día ni por años. Y yo, por ejemplo, yo liderando la iglesia no puedo hacer nada más que orar, y no puedo cambiar su lamento, no puedo yo cambiar humanamente lo que ustedes están viviendo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué pasa en el corazón de uno? Hay tristeza porque ustedes están tristes. Pero ¿qué lo transforma Dios después? Cuando usted sale de eso, cuando ustedes salen de esa tristeza, porque Dios los fortaleció en la tristeza y salen adelante, y después Dios les permitió ver la luz en medio de todas las tinieblas, Dios les permite ver la paz en medio de toda la tormenta, y produce en uno un contentamiento, una alegría, un gozo, porque usted pasó la prueba. Entonces, en lo malo, en todo eso, y después de eso malo Dios lo pone a bueno, ¿cómo no produce alegría? Pero alegría, ¿por qué? Y yo lo veo aquí con Pablo. Alegría porque Dios a usted lo mantuvo fiel. Eso es poco observable, porque nosotros tendemos a estar alegres porque usted tuvo, no sé, cambió el auto y otro auto, y porque cambian los autos, y porque por eso, eso da alegría, obvio. O que usted pudo pagar algo, sí, también da alegría. Pero ¿quién se pone a meditar en los momentos que no vemos la luz, en esos momentos que yo le llamo así de oscuridad, de donde las aguas están agitadas? De ver que ahí está Dios. No es que esté más en uno o que esté menos en el otro, pero cómo nos da contentamiento de que ustedes pueden pasar las pruebas, y a veces las pueden pasar simplemente con mi acompañamiento, porque el gran ayuda y ayudador es nuestro Dios. Pablo, ¿cómo no iba a tener ese contentamiento si ellos estaban siendo, pero más que perseguidos, más que atribulados, más que todo lo malo que se le podía pasar, y ellos seguían y seguían y seguían como intactos en su fe? Entonces hay que aprender, hermanos, a contentarnos con eso. Ustedes, cuando ven los hermanos que pasan por decir, una penuria en un tiempo, una enfermedad extrema, y cuando salen de eso, usted dice, más allá de contentarse por lo que vivieron, es contentarse por la fe que salió producto de toda esa tribulación. Porque a pesar de toda la tristeza, el hermano seguía aquí. O seguía sirviendo al Señor con lágrimas, con pena, y seguía sirviendo, y no se echó atrás, sino que siguió, perseveró. Porque así es la vida del creyente, así es la vida del cristiano. Estamos expuestos a todas las penas, a todas las malas noticias, a todas las cosas, y seguimos. Y así nos hacemos fuertes en el Señor.
o el Señor se hace fuerte en nosotros porque está sobre nuestras debilidades o nuestras debilidades. Entonces esa iglesia es distinta, es fortalecida, es distinta a una iglesia que, claro, prosperidad absoluta, todas buenas noticias. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo decir la fe? Débil. No sé, por eso hay motivos por los cuales Pablo estaba muy alegre, gozoso con los suyos. Verso 10 dice, este punto, acuérdense que este título dice la intercesión de Pablo por los suyos, o del pastor por los suyos. Verso 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Aunque en este caso Pablo, un verdadero pastor, tenía gozo y gratitud por su pueblo, aún así no descuidó la necesidad de oración intercesora por ellos. Este es el cuidado que se debe tener siempre. Y esto apunta al corazón del pastor, en el corazón de Pablo, ¿cierto? Pero también debiese apuntar a toda la iglesia. En realidad, hermanos, cuando hablamos de la oración, de la lectura de la Biblia, en esos aspectos nunca, y recuérdalo bien, nunca debiésemos nosotros descuidarnos, o sea, debemos descuidarnos o dejarlo de hacer. Son cosas que deben de estar continuamente, siempre. Aquí lo vamos a ver. ¿Por qué lo digo así? Y poniendo énfasis en que la oración no se debe descuidar. Porque cuando salimos cuando el Señor nos saca de ahí del lodo, nos saca de las cosas figuradas que son malas para nosotros, cuando Dios nos saca de un momento difícil, ¿cierto? Nos saca de una necesidad, le damos gracias al Señor, ¿y qué pasa a los días después? Oramos menos porque obviamente la situación esa ya no está, es un recuerdo, ¿cierto? Pero tenemos la tendencia a disminuir y declinar la oración. Pero resulta que como ya lo hemos visto de acuerdo a la Biblia, viene una y de ahí viene la otra. Y después viene la otra. Y eso es constante en nosotros. Si salimos de esta, después venimos la otra. Y así estamos. ¿Ve que entretenía la vida de ser creyente? Y dice, que son aburridos ustedes. No, nosotros estamos todo el tiempo luchando, todo el tiempo. El que dice que la vida del cristiano es aburrido, que porque dicen algunos, ustedes se juntan puro a comer nomás. Sí, hay momentos que comemos. Hay momentos que lo pasamos bien, pero hay momentos que la pasamos mal. Pero también convengamos que cuando supuestamente lo pasamos mal, vemos más a Dios, porque está con nosotros. Entonces la vida del cristiano es dinámica, no es plana. Usted más avanza, más pruebas tiene, pero también tiene más posibilidad de servir. Y cuando usted sirve, se goza, porque hay un gozo indescriptible. Es un contentamiento único que lo da Dios. Usted pone un plato en la mesa de alguien cuando sirve, Dios le da un gozo que no lo va a sentir. Mire, aunque se tire en Benji, ni aunque ande en moto, ni aunque haga lo que... No, esto es indescriptible. Porque es un gozo sobrenatural, es un gozo de salvación de la eternidad. Que cuando estemos en la gloria, ese va a ser pleno. Ahora es un pellizquito, así como una luz de eso. Y que obviamente después se opaca por cualquier cosa. Así como le pasaba a los discípulos, ¿se acuerdan? Cuando nos mandó y decía, no, hasta los demonios se sujetaban y venían, pero llenos, porque habían experimentado el gozo de poco menos, se caían, y hacían como como superpoderes, y nos faltó que no hay pan, una falta de fe. Si venían llenos de todo el poder, el que no tuviesen pan era algo, ahí se dan cuenta que eran lo que somos nosotros, simplemente mortales,
con falta de fe. Entonces, Pablo acá hace, en esto no se olvida de interceder, de no bajar la guardia, está contento, está esto, lo otro, ¿cierto? Pero ahí denota una preocupación constante. Pablo sabía que sus vidas todavía no estaban completamente desarrolladas en cuanto a lo espiritual. O sea, todavía le faltaba algo, estaba incompleto en ellos. Por esas razones, como el apóstol, se dedicará a la intercesión sincera ante Dios para que tengan la oportunidad de ministrar en medio de ellos. Y esto es algo frecuente que vemos en el autor aquí en Pablo. Y esto es lo que siempre debiese estar en el corazón del pastor, de los líderes y de los hermanos de los unos con los otros, siempre orando. Yo a veces les aliento diciendo, porque lo creo en el Señor, que a veces usted se ve que no puede orar. Y me cuenta, no, que hemos estado haciendo trámites, que usted está haciendo, sí, pero hay alguien que está orando por usted cuando usted no puede. Y usted no baja la guardia, no pierde la fe, porque hay alguien que intercede por usted. Puede ser el pastor, puede ser los hermanos, puede ser el mismo ministerio de oración que está en la iglesia. Y usted no sabe por qué, es como que sigue teniendo ánimo. ¿Pero por qué? Porque usted no ha hecho nada, pero otros están haciéndolo. Eso es interceder por el que no puede. Alguien se puso en su lugar. Alguien oró para que yo conociera a Cristo. Y ese alguien, otro alguien, y así sucesivamente. Si usted echa esto para atrás, ¿de dónde viene? La fuente siempre viene de nuestro Dios. Ya leímos y hemos leído muchas veces Juan 17. Yo oro por estos y por los que me vas a dar más a futuro. Y esos somos nosotros. Y intercede Dios, Jesús delante del Padre, todos los días o siempre. Y esta condición la encontramos en Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 8 al 12. Esta condición, hermanos, en algunas iglesias se da énfasis a la intercesión. Está el ministerio de intercesión. Pero cuando hablamos nosotros de la oración o del ministerio de oración o que oremos, somos lo mismo, intercesores, que estamos delante de Dios pidiendo por el favor de algunos. ¿Se entiende? Mire que exista como protocolar un ministerio o no esté, cada uno de nosotros nos convertimos en intercesores cuando estamos clamando por la conversión de alguien. Estamos clamando a Dios para que alguien sea favorecido. Es interceder por alguien que no puede. Y Pablo lo vemos en varias cartas. En este caso, Romanos, capítulo 1, del 8 al 12, versión NTV, dice: ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes. Ahí vemos la misma condición, agradecido, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones, día y noche. Verso 10 que dice, de Tesalonicenses, que dice, orando de noche y de día. Lo mismo, hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración. Esto es importante. Y este es el intercesor, este es Pablo, que también con los romanos y también lo hacía con los tesalonicenses. Algo que siempre pido en oración es, Dios mediante, se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. También tenía el mismo deseo de estar con ellos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, dice, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. O sea, este es el deseo y el anhelo, esta es la intercesión de Pablo. Y aparte de verlo, llevarle un don, compartir la fe, todo tiene que ver con eso.
En otra iglesia, en la iglesia de Éfeso, también vemos la misma condición. Efesios 1, del 15 al 21, versión NTV. Efesios 1, del 15 al 21. Dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en conocimiento de Dios. Pido que les anuncie les pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Antes de seguir, no sé si les llama la atención. Ellos estaban, pensando, ¿es probable que ellos hubiesen estado enfermos? Sí, pues si todos se enferman, ¿o no? ¿Es posible que ellos también hubiesen tenido necesidad de un trabajo? Entonces quiero llevarlo a lo siguiente, a lo que nos sale ahí. A lo mejor ellos tenían necesidades domésticas. Bueno, en ese tiempo no tenían auto, no les faltaba un teléfono, un cargador, ya que pagar la cuota del banco, no eran las mismas condiciones. ¿Se entiende? Pero necesidades domésticas podían haber tenido, obvio. Estoy hablando pero él no hace mención de esas cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dice, en el 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. 19 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. ¿Qué está pidiendo ahí? También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Hermanos, cuando se dice que cuando escuchamos la alabanza de una iglesia conocemos su doctrina, su enseñanza. ¿Sabían eso? ¿O lo han escuchado? Cuando ustedes escuchan una iglesia, pasan por una iglesia y ven más o menos qué cantan o cómo cantan, ustedes van a darse una idea en general cómo enseñan y qué enseñan. ¿Se entiende? Si en una iglesia X de por ahí tienen música supuestamente cristiana, evangélica, como quiera llamarle, ¿ya? Y se le ponen hartas luces que parece más una discoteca que una iglesia como tal, ¿ya? Y que todos están saltando, bailando, bueno, y ya hacen cosas así, que están terminan hasta transpirados de tanto que están ahí. Y que cuando leen la Biblia, leen un pedacito, 15 minutos, una reflexión y todo eso, y después vuelven a cantar y todo, están horas y horas, y como que están en un show. Esa iglesia lo más probable que tenga menos enseñanza, menos profundidad. No estoy diciendo que no sea menos creyente o no menos creyente, eso no lo sé. Pero puede darse que pueden ser más infantiles en cuanto a la fe, o tengan menos fe en ese sentido, porque la fe viene por oír. ¿Oír qué? La Biblia. No por oír cuentos del que predica, no. O por saltar más o cantar más, no. Viene por oír la Biblia. Por lo tanto, si dijésemos nosotros, ¿cómo es la oración de una iglesia? O si analizamos qué oran en esa iglesia, también podríamos ver la madurez de aquellos. Por lo mismo, porque Pablo aquí no está pidiendo por cosas y se entiende que deben haberlas necesitado.
pan, sustento, abrigo, cosas como esas, ¿sí o no? Pero cuando esas cosas sabemos que Dios nos las va a dar, o que Dios las da, y que eso está asegurado, es el piso que Dios nos da de tener sustento y abrigo, punto. Que la salud está en sus manos, y estamos al otro lado, ¿cierto? Ya pudiésemos dar vuelta a la hoja, por decir así, y pedir por estas cosas que son profundas. Discernir lo que Dios hace en nuestras vidas. Es por decir, hermanos, yo quiero que ustedes entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Usted lo entiende o no lo entiende? Pongámonos en un momento, si yo estoy pidiendo a Dios que nosotros, porque eso es lo que pide también Pablo, como en la oración de intercesión, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder. ¿Usted entiende el poder de la grandeza de Dios? ¿Lo entiende? Sí, yo se lo pregunto ahora. ¿Usted entiende el poder de la grandeza de Dios, sí o no? ¿Sí? Hay unos que sí y unos que no. ¿Entiende el poder o no? No me quieren contestar porque sabe que yo le voy a dar una contrapregunta y bueno, les voy a tirar la oreja después. Sean honestos, ¿entienden el increíble o la increíble grandeza del poder de Dios? ¿La entiende? No lo entendemos. No, pues no la entendemos. ¿Para qué no los voy a hacer pecar? Porque ni yo la entiendo. No la entiendo. Porque si la entendiésemos, algo hemos visto así de ese poder. Algo de esa grandeza hemos experimentado. Pero no la entiendo todo. ¿Por qué digo algo de eso? Porque algo de su poder hizo que este cadáver, este hueso que está hablando, tuvo vida y vida eterna. Que yo no era y Dios me transformó y me dio vida nueva y a usted también. Y que si usted todavía no la tiene, Dios le puede dar. ¿Se entiende? Que algo de ese poder lo transformó. Usted dice, mire, sabe, yo no sé mucho de esta parte esa de la Biblia, pero mire, hay algo que me hace por último venir a la iglesia, no sé qué. Ese es el poder y la grandeza de Dios que le ha puesto en usted. Que usted no lo puede entender y no me lo puede ni explicar y yo tampoco se lo voy a explicar. Y eso es lo que Pablo está pidiendo en la oración intercesora. ¿Se da cuenta que es más profundo? ¿En qué nos concentramos muchas veces? Y no estoy diciendo que sea malo, entiéndase. Es que también denota que nos falta todavía. Me falta a mí y nos falta a todos. No es que digan, pero pastor, no, a todos nos falta. Y seamos sinceros delante de Dios, en cuanto a la oración intercesora nos falta. ¿Qué estamos siempre pidiendo? Que tal, que le hagan efecto los remedios, que tuvo un accidente, que la patita le suelte, que la cosa, ya. Cositas, estamos pidiendo, ¿qué estamos pidiendo siempre nosotros? Esa cosa. Pucha, tiene un certamen para que le vaya bien, Dios le abra la mente y le vaya bien. Cosas naturales, cosas prácticas, que no están malas. Pedimos eso. ¿Por qué pedimos esas cosas? Mira a nuestros hijos, miran a los hijos, los pequeños, ¿qué le piden cuando están pequeñitos? Una pelota. Los chicos de los hombres. Una muñeca. Cuando están pequeños, ¿sí o no? Y usted que es grande dice, ¿por qué no? ¿Por qué no va a pedir otra cosa? Una pelota. Y de nuevo una pelota. Quiero una pelota. Y mientras sean más chicos, siguen pidiendo una pelota. Mientras más chicas, una muñeca, una muñeca. Pero si ya tení, pero quiero otra muñeca. Y le pide muñeca, le pide muñeca. Hasta cuando van creciendo, ¿cierto? Obviamente después ya se ponen más pesadas lo que piden. ¿Por qué? Porque ya van entendiendo más y ya no quieren una muñeca, ya quieren pintura, ya quieren esto. Y después dame dinero, dame plata, quiero esto. Usted entera esa parte. Porque a medida que van madurando. Y la iglesia, ya, no sé, figuradamente, no sé qué estamos pidiendo nosotros hoy, pero el Señor nos podría decir, usted todavía está pidiendo una pelota. Y las hermanas todavía están pidiendo una muñeca. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía espiritualmente nos falta madurar. Porque cuando hemos pedido y hemos orado por esto,
Señor, prospérame porque tengo que pagar la cuota. Y si Dios sabe que tengo necesidad de eso, ¿lo sabe o no lo sabe? Pero ¿por qué no pedimos esto? Y ahí esto, obviamente, el primero que leyó esto fui yo y que me dio un palo, me di el palo a mí mismo porque ya es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo levantó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Mire, ese poder que levantó a Cristo, nosotros podamos entender y vivir y tener ese poder actuando en favor de nosotros. Ese es poder, de levantar a Cristo de los muertos. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. La oración de Pablo era constante y ferviente, intercedía por ellos de noche y de día y lo hacía con gran insistencia. Vemos los contrastes de la oración. Entonces, analicémonos nosotros, hermanos. Primeramente, tenemos que interceder. Pero ¿cuándo empezaremos a madurar para moderar ir cambiando nuestra oración? Sé que nos queda ahí el sesgo de, es que si no le he pedido esto, capaz que Dios no sepa, ¿o no? Porque si yo, por ejemplo, pidiese solamente madurez espiritual para toda la iglesia, Señor, que todos maduren en la iglesia, quedaría, chuta, ¿y qué hago con los que están enfermos? Porque con los que están enfermos me dice, pastor, ore por mí que está enfermo. Bueno, voy a orar también por el enfermo. Pastor, ore por mí porque quiero un trabajo y chuta, ¿me entiendes? Y empiezo como, chuta, yo quería esto, pero también me están diciendo que ore por lo otro y también termino oro, entonces, ¿cómo? Bueno, lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer. Pero a la vez ustedes también tienen que convenir que también tienen que ir dejando algunas partes, no que no lo digan al Señor, pero darle énfasis a otra cosa y a otra cosa y así vamos madurando. Obviamente va a ser en el tiempo de Dios. Vamos a dejar de pedir una pelota, vamos a dejar de pedir eso y después vamos a decir, no sé, un día vamos a estar orando para que en su gracia Dios permita que de esta iglesia salga un matrimonio o un hermano en misiones. ¿Han pensado eso? Que un día el Señor levante un pastor, otro pastor, ya, que alguien que se abra una obra en otro lugar. ¿Por qué no? Que el Señor quiera abrir el reino y que nos permita a nosotros ser partícipes de eso. Imagínense que venga alguien y que tenga el deseo y nosotros vamos a estar orando para que Dios abra una puerta y alguien sea enviado a otro lugar del planeta. ¿Nos sentiríamos alegres o no? Decir, no, también llegó un hermano que tenía el llamado y está en la India. Y ya no estamos orando, ya no estaríamos orando para que Dios nos permita juntar un dinero porque tenemos que hacer el agua, la alcantarillado. Estamos regularizando las cosas y queremos juntar un dinero porque lo vamos a tener que juntar, ¿cierto? Para pagar una micro, si es que vamos a ir a Laja, a un culto unido, vamos a tener que pagar eso. ¿Se entienden las cosas que estamos orando por cositas de ahora? Para el día a día. Pero un día vamos a tener una madurez que vamos a estar orando que el misionero, que ojalá, lo tienen, está ahí, los talibanes lo van a matar y que es nuestro misionero y vamos a estar intercediendo por eso. El calibre de oración cambia, ¿o no? Pero bueno, Dios nos está haciendo experimentar que en todo esto poquito o pequeño que pedimos nosotros, estamos conociendo también la grandeza de nuestro Dios, cómo actúa. ¿Se entiende? En todo esto vamos conociendo. La meta final de la oración era completar lo que le faltara en la vida de ellos delante de Dios. La meta inmediata era que pudiera verles el rostro para suplir las instrucciones que necesitaban al instante. Aquí mismo en la carta
en Primera Tesalonicenses, ¿cierto? El capítulo 4 y 5 proporciona algunas verdades de lo que ellos carecían. Ahí después, bueno, obviamente vamos a llegar a esa parte, pero en el capítulo 4 y 5 estaba más específico lo que ellos necesitaban. ¿Ya? Necesitaban sillas, creo, necesitaban mesas para abrir un comedor. No, nada de eso. Ya, yo estoy bromeando porque no necesitaban de eso. Otras cosas. Si Pablo es el modelo humano ideal del corazón de un pastor, es solo porque en su ministerio pastoral siguió de cerca el patrón de Jesucristo. O sea, si vemos que Pablo es un muy buen pastor, tenemos que hacernos la pregunta, ¿y de dónde aprendió? Del mejor de los pastores. ¿Quién modeló el corazón perfecto del pastor durante su ministerio terrenal? El Señor fue el ejemplo supremo. Siempre detrás de un buen líder en la Biblia, que con todas sus falencias humanas, pero en ciertas cosas, ciertos logros, ese gran personaje no lo hizo en su fuerza, sino está Dios detrás de todo eso. ¿Ya? Cuando vemos y exaltamos, no, que David mató a un gigante y todo, es la providencia de Dios que le dio ya el poder encontrar la piedra, la onda y todo eso que le dio justo en la frente al gigante. Porque no fue por sí solo, es la gracia soberana de Dios, es la providencia de Dios. Entonces, en este buen ejemplo de pastor, Pablo está imitando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y dónde lo vemos? Juan 10, del 11 al 16. No vamos a leer, yo voy a citar algunos, pero el ejemplo del buen pastor, ¿cierto? Cuando dice en Juan 10, 16, 11 al 16, yo soy el buen pastor. ¿Quién dice eso? Cristo. O sea, si quiere, ¿quién es el mejor pastor de los pastores? Por eso de repente a ustedes se les chispotea y me dicen, oh, si usted es buen pastor. No saben ustedes. Me están adulando, no, yo les doy la gracia porque yo los perdono, pero el buen pastor es uno, Cristo. Uno no llega ni a los talones. El buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. Ese es el prototipo. Muy elevado da la vida. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa. El cuidador contratado sale corriendo, trabaja solamente por el dinero. Bueno, y ya saben esa parte. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Aquí está la estrecha relación, las ovejas, el pastor, el Padre. Otro ejemplo, el ejemplo del pastor es sin egoísmo con sus discípulos. Un pastor no puede ser egoísta. Y podría alguien pensar, ¿existe un pastor que pueda tener un corazón egoísta? ¿Puede existir? No debiese ser. Un corazón de un pastor egoísta pudiese ser que no le entregue todo el conocimiento que debiese tener. Por ejemplo, que el pastor está bien que estudie, que reciba títulos de muchos estudios y que de todo ese estudio no traspase nada a la iglesia. Y que tenga las ovejas, por decirlo, desnutridas, pero él sabe mucho. ¿Y qué sabe, por ejemplo, qué sacamos con que el pastor sepa mucho y no nos dice nada? Prefiero que sepa poco y lo poco que sabe me lo enseñe. ¿Qué le digo yo siempre? Si sé uno, el uno se lo voy a enseñar. Si sé dos, el todo. Si sé tres, el tres lo voy a enseñar. ¿Por qué? Porque tiene que ser así. ¿Qué saco con llenarme de un conocimiento y si no lo puedo traspasar? Puede existir ese egoísmo. Y pasa eso, lamentablemente. O sea, si el pastor es honrado, las ovejas son honradas, la iglesia son honradas, todo, entonces no puede existir egoísmo. El ejemplo del pastor sin egoísmo con sus discípulos. Juan 13, del 13 al 17, no lo voy a leer, pero solamente lo voy a mencionar algunos versículos, pero ahí encuentran, Jesús lava los pies. ¿Qué ejemplo ese? Ahí está el ejemplo de que él no era egoísta y que a la vez, ¿cierto? Hay un gesto y una demostración de servicio extremo. Dios
encarnado lavando los pies de sus discípulos. Voy a leer solamente el 14, dice, o en adelante dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les lavo los pies, ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Le di mi ejemplo para que para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. O sea, ahí hay un ejemplo. Jesucristo debió haber sido atendido, pero al contrario, Él vino a atender. Es el ejemplo de falta de cero egoísmo en Cristo y también de servicio. Y eso Pablo lo tenía. El pastor tiene que estar siempre presto, ¿cierto?, a enseñar, a servir, a no ser egoísta. Otro ejemplo también de lo mismo estamos hablando de Pablo, lo que tiene que haber aprendido. ¿De quién lo aprendió? De su maestro Jesucristo. Aunque no estuvo presencialmente como los 12, ¿cierto?, pero él tiene ejemplo de Cristo. Fue enseñado. En este tiempo uno no está con Jesús literal, pero que tiene las Escrituras. Y eso nos da ejemplo. Jesús, compasivo por su pueblo. La compasión debe estar en un pastor. No puede ser insensible. Cada pastor, como Pablo y como los pastores, ¿cierto?, y como Cristo, el mejor de los pastores, un ejemplo de compasión o compasivo. Juan 11, tampoco lo vamos a leer, pero yo se los voy a mencionar los versículos para que después usted en su casa los busque. Juan 11, del 33 al 44, ese ejemplo de Lázaro y su familia. Tuvo compasión por la familia y por su amigo que es Lázaro. Y pasados los 3 días, ¿qué pasó con Lázaro? Se murió. ¿Qué pasó en ese entorno familiar? Ahí estaba la que era afanada, una hermana era más que la otra, ¿cierto? Ya. Pero vemos esto, la compasión por esta familia. Lloró inclusive. Tuvo pena, tuvo tristeza. No fue algo obviamente fingido, porque Dios no puede mentir. Pero ahí tuvo una compasión. No puede ser insensible el pastor. Ese ejemplo. Jesús también muestra el deleite por su iglesia, así como se deleitó, ¿cierto?, por los tesalonicenses Pablo. En Mateo 16, del 18 al 19, Jesús demuestra también el deleite por su iglesia. ¿Por qué? Y aquí lo vemos. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, y significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Aquí vemos esto, que Dios se deleita en que esta iglesia iba a iniciar a través de Pedro. No, las llaves, al literal y todo eso, ustedes saben que no es así, pero se entiende que Él se deleita en la iglesia. Jesús, lo último, Jesús es agradecido por sus seguidores. Mateo 11, del 25 al 30. Jesús es agradecido por sus seguidores. Y el ejemplo, que ya lo había hablado y siempre lo citamos, Juan 17, del 6 al 26, el mayor ejemplo en cuanto a una oración intercesora de Jesús por los suyos. Cuando le dice, yo, Padre, cuídamelo mientras yo voy a ti, tú, y toda esa expresión ya intercesora, preocupado. ¿Cómo fue tan preocupado fue Cristo del cuidado de su iglesia y de los suyos, cierto? Que dice que cuando Él vaya al Padre, va a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y qué va a colocar en cada uno de nosotros? Dios a través de su Espíritu en nosotros. O sea, ¿qué mayor intercesor? Y ahora, ¿quién intercede? El Espíritu Santo. Cuando nosotros no sabemos ni qué pedirle al Padre o a Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo descifra lo que a veces queremos decirle o expresar con sentimiento, con oración. Entonces, Jesús es el modelo para cada pastor. La norma divina para todos los pastores hasta hoy sigue siendo Jesús. Pablo lo vemos aquí como un buen ejemplo ya de un intercesor
por la iglesia, por los suyos, por los tesalonicenses y por todos los otros, ¿cierto? Pero Jesucristo está por sobre Pablo, obviamente. Entonces rescatamos este principio, hermanos, y vemos, volviendo y resumiendo, la acción de gracias. Seamos agradecidos porque los hermanos, porque sus hermanos van saliendo adelante en todo, a pesar de todos sus problemas. Y que a veces no nos alcanza, no sabemos qué decirle delante de Dios y dar gracias. Y después el 10, digo, como tenemos que ser intercesores continuos delante de Dios. Los pastores tenemos que serlo, pero también la iglesia completa. No espere y diga, no, es que cuando haya un ministerio, ahí yo me voy a inscribir, ahí yo recién voy a empezar a interceder. No. Si escuchó esto hoy, interceda por sus hermanos, interceda cuando usted ora por su familia, para que sus hijos, su mamá, su familia, familiares, los amigos, los compañeros de trabajo conozcan a Cristo, está intercediendo. Cuando usted pide que alguien se sane, está intercediendo. Cada cosa que hagamos delante del Señor es interceder. Puede interceder por usted, por lo que usted necesita, pero cuando también usted pide por otros, está intercediendo delante de Dios. Eso se transforma usted en un hombre, una mujer de Dios intercesora o intercesor, así como Pablo. Y eso están los ejemplos. O sea, y para ser buenos, mire, lea la Biblia. Como ya leí anteriormente, ¿qué pedía Pablo? No las mismas cosas que pedimos nosotros. Entonces, para ser buenos intercesores, leamos para saber qué realmente necesito yo en mi vida. A veces pedimos malamente porque no sabemos qué pedir. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos iniciamos? Señor, dame más fe porque quiero tener la fe de los demás. Y ni sabemos qué es la fe, ni de dónde viene, cómo se produce. Pero como escuchamos a veces malamente, no, yo quiero tener fe como un personaje que está en la Biblia. Señor, mándame fe como Gedeón. Y a lo mejor leímos ahí Job y no sabemos que Job tuvo mejor fe comparativa con Gedeón. ¿Cómo? Pero si tuvo puros problemas, no, pues. No quiero, no, o sea, no. No, o sea, uno quiere. No, si cuando usted pide fe, porque no sabemos, hermanos. Y por eso necesitamos, ¿qué? Más conocimiento del poder, de la gracia de Dios. Ahí nos damos cuenta que somos pequeños todavía, que la iglesia necesita nutrirse y pasar del tiempo, pero por ahora tenemos la idea de poder ser mejores intercesores o aprender. Pidamos eso, imagínense pedir eso. Es bueno también para nosotros, para estar apegados a las Escrituras, no a nuestros razonamientos. Pónganse en pie. Padre, damos gracias, Señor, por toda su bondad, por el crecimiento espiritual que podemos experimentar. Y gracias, Señor, porque usted es nuestro mejor intercesor. Señor, que cuando pedimos por la conversión de nuestra familia, usted lo haga, Señor. Que cuando pedimos, Señor, que usted nos fortalezca, Señor, en lo espiritual sea así. Señor, pedimos que usted añada a los que han de ser salvos por su poder que todavía no conocemos o a veces no lo podemos ni explicar, pero sé que usted lo tiene. Sé que ese poder es el que nos levantó de los muertos. Sea ese mismo poder levantando a otro de los muertos. Sea, Señor, ese mismo poder que levante y dé vista, Señor, que saque esos huesos secos, Señor, que cambie los corazones de piedra a un corazón de carne. Señor, solo usted lo puede hacer. Necesitamos, Señor, ver que otros se han rescatado, Señor, de ir al lago de fuego. Señor, necesitamos de su poder, porque somos débiles. Somos personas, Señor, finitas, pero usted, Señor, está concentrado en el poder, toda la deidad. Todo está en usted, Señor. Y todo lo que resulte de todo eso, Señor, solamente es para la gloria y la honra
de su nombre, Señor. Ayúdenos, Señor, como iglesia, a seguir adelante, a cambiar nuestro nivel de oración. Decía Pablo, de día y de noche. A lo mejor oramos de día y a lo mejor no de noche. O no oramos constantemente, esa es la idea. Ayúdenos también a mejorar en todo eso. Señor, gracias. Y a usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.